Hola, esta es la sesión 4 del tema 6. Vamos a ver el apartado 4 que dice la fuerza que mueve los astros. Isaac Newton se preguntaba por qué se mueven los astros. Cuenta una anécdota, una leyenda, que estaba sentado debajo de un manzano y al caerle una manzana en la cabeza, él estaba pensando en por qué la manzana cae, que ya hoy en día sabemos que es porque la Tierra la atrae y por qué otros objetos no, como por ejemplo la Luna. También, fijaros, si lanzamos esa manzana horizontalmente, la trayectoria que describe es una parábola y al final termina cayendo a cierta distancia. Si la velocidad de la manzana fuese mayor, pues la parábola sería cada vez más abierta e incluso con suficiente velocidad podríamos conseguir que diera la vuelta entera a la Tierra. Es lo que se llama ponerla en órbita. Esta es la trayectoria que siguen los satélites de diferentes tipos que hay alrededor de la Tierra. Newton llegó a la conclusión de que el Sol ejerce una fuerza de atracción gravitatoria sobre los planetas que les hace girar a su alrededor. Y de forma similar los satélites pues giran alrededor de sus planetas como la Luna en su movimiento alrededor de la Tierra. Aquí la tenemos representada. La Luna no cae hacia la Tierra porque está en movimiento y su velocidad es la justa como para que esté en órbita, constantemente dando vueltas alrededor de la Tierra. Si la velocidad de la Luna fuera menor, terminaría, al cabo de cierto número de órbitas, terminaría cayendo contra la Tierra, y si la velocidad fuera mayor, terminaría por escapar de la atracción gravitatoria terrestre. Luego hay un equilibrio de fuerzas, entre fuerza de atracción y la fuerza que se llama fuerza centrífuga, que tiende a hacer que la Luna se escape de su trayectoria. Y eso es lo que ocurre con todos los objetos que orbitan alrededor de otro objeto celeste central. A la Tierra le pasa lo mismo, alrededor del Sol. Tiene una distancia y una velocidad justas para que esa fuerza de atracción gravitatoria y la fuerza centrífuga, que haría que escapara de la atracción solar, pues se igualen. Partiendo de las tres leyes de Kepler, Newton estableció lo que se llama la ley de gravitación universal. Este es su enunciado: todos los cuerpos del universo se atraen con una fuerza que es directamente proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Y la dirección de esa fuerza es la línea que une el centro de los cuerpos. Es una ley que es universal, pues se cumple tanto en la Tierra como en el cielo, en el movimiento de los distintos astros. La fuerza de atracción gravitatoria es mutua, aunque siempre es el cuerpo de menor masa el que se mueve hacia el más masivo. En el caso de la manzana es atraída por la Tierra y lo que vemos es que la manzana se cae, pero la manzana también atrae a la Tierra. Lo que pasa es que siempre, como dice aquí, el cuerpo que tiene menor masa es el que se mueve hasta el que tiene más masa. Vamos a ver cómo, con varios ejemplos, cómo aplicamos la ley de gravitación universal. Aquí tenemos varios esquemas. Tenemos dos masas, m y m, que se atraen con una fuerza F y están separadas a una distancia d. Estos son problemas genéricos, ¿vale? Luego en un problema concreto, pues le daríamos valores a cada una de estas magnitudes, a las masas y a las distancias. Pero eso ya será en cursos posteriores. De momento vamos a hacer problemas y cuestiones cualitativas, no cuantitativas. Si por ejemplo aumentamos la masa de este cuerpo al doble, como la masa y la fuerza son directamente proporcionales, a doble masa, doble fuerza, pero doble fuerza mutua. La masa m atrae a la otra masa m con una fuerza F. Si una de las dos se duplica, la fuerza también se duplica. Si ahora en este tercer experimento duplicamos las dos masas, pues 2 por 2, 4. Se duplica
y se vuelve a duplicar, con lo cual se cuadruplica, se hace 4 veces mayor. Si esta masa la hacemos el triple, pues la fuerza se hace el triple, y si esta se hace el doble, por ejemplo, triple y doble, pues 3 por 2, 6. En cuanto a la distancia, hemos visto que la fuerza de atracción gravitatoria es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Inversamente proporcional significa que en vez de multiplicar, dividimos. Y como es el cuadrado, pues tenemos que dividir por el cuadrado. Si estamos a una distancia r, la fuerza es F. Si ahora esta masa la alejamos a 2r, r es una distancia la que sea. Si la distancia se hace el doble, tendríamos que hacer el inverso, que es un medio, y elevarlo al cuadrado. El inverso de 2 es 1 partido por 2. Y ese 2 lo tendríamos que elevar al cuadrado, porque es el cuadrado de la distancia. Un medio al cuadrado es un cuarto, pues la fuerza se dividiría por 4. Es decir, que ahora si la distancia se hace el doble, la fuerza se divide entre 4. El cuadrado del inverso. Si ahora la distancia la hacemos el triple, pues el cuadrado del inverso, el inverso de 3 es un tercio, y un tercio al cuadrado es 1 partido 3 al cuadrado, que es un noveno. Dividimos entre 9. Pasamos al siguiente apartado, que se titula La fuerza gravitatoria y el peso. Y aquí deberíais repasar en el tema 5 lo que vimos sobre masa y peso. La masa es una cantidad constante y el peso es una fuerza de atracción. El peso es igual a la masa por lo que se llama intensidad gravitatoria o gravedad, que depende del sitio o planeta en el que estemos. Entonces, en realidad el peso es lo que equivale a la atracción gravitatoria, a la fuerza gravitatoria que aparece en la ley de gravitación de Newton. Por ejemplo, vamos a calcular cuánto pesa un cuerpo de 2 kilos de masa en la Tierra. Simplemente multiplicamos la masa por la gravedad en la Tierra, que es 9,8 newton por kilo aproximadamente. Serían 19,6. Recordad, esta fuerza, este peso lo podríamos medir, por ejemplo, con un dinamómetro. Si colgamos una masa de 2 kilos en un dinamómetro en la Tierra, el dinamómetro marcaría 19,6. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la Estación Espacial Internacional, que está a 400 kilómetros de la superficie de la Tierra, allí la gravedad ha disminuido un poco. Conforme nos vamos alejando de la Tierra, la gravedad es cada vez más pequeña. Pasamos de 9,8 a 8,7. Multiplicamos la masa, que es constante, por la gravedad, y el dinamómetro nos marcaría tan solo 17,4 newton, un poquito menos. Si nos vamos a la Luna, donde la gravedad es bastante más pequeña, solamente 1,6, unas 6 veces más pequeña que en la Tierra, el dinamómetro nos marca 3,2 newton. Por eso vemos las imágenes de los astronautas en la Luna y parece que están flotando. Realmente no hay ingravidez absoluta. Pesan mucho menos, pesan 6 veces menos. En Marte tenemos una situación intermedia. En Marte la gravedad es 3,8 newton por kilo y allí el dinamómetro marcaría 7,6 newton. Y si estuviéramos alejados de cualquier objeto celeste en mitad del espacio vacío, el dinamómetro no marcaría nada y el peso de esos 2 kilos sería 0. Vamos a ver un pequeño problema numérico. ¿Cuánto pesará en la Tierra un cuerpo que en la Luna pesa 10 newton? Este es el peso en la Luna. Si de la fórmula peso igual a masa por gravedad despejamos la masa, nos queda peso partido por gravedad. Pero gravedad en la Luna, que ya hemos visto en este ejemplo, que vale 1,6. Pues peso partido por la gravedad, 1,6, el peso son 10 newton, nos da que la masa del objeto es 6,25. Estos 6,25 kilos es una masa y por tanto es una cantidad constante. Ahora nos vamos a calcular el peso en la Tierra, que será la masa por la gravedad en la Tierra. La masa es 6,25, constante, y por la gravedad terrestre. Este sería el peso en la Tierra. Veamos ahora el ejercicio 8.
Este es muy parecido al que hemos visto en la página anterior, un problema cualitativo. Tenemos dos cuerpos de la misma masa, m, y separados a una distancia d. ¿Cómo varía la fuerza de atracción si la masa de los dos cuerpos se reduce a la mitad? Como la masa y la fuerza de gravedad son directamente proporcionales, pues si aquí una de las masas se reduce a la mitad, la fuerza también se reduce a la mitad. Pero la otra masa también la hemos reducido a la mitad. Luego, primero reducimos a la mitad la fuerza y luego la volvemos a reducir. Eso significa pues dividir por 2 veces o dividir entre 4. Por eso la fuerza queda reducida a la cuarta parte. Aquí tenemos una pequeña operación. Este 1/2 se refiere a que dividimos entre 2 una de las masas, pero la otra también. Entonces 1/2 por 1/2 nos da 1/4. La fuerza será 4 veces más pequeña. Ahora nos vamos a la página 136, el ejercicio resuelto 3, que es del mismo estilo que los anteriores. Tenemos dos cuerpos de masa m, separados a una distancia d y se atraen con una fuerza gravitatoria F. Ahora hay que calcular cuánto valdría la fuerza si uno de los cuerpos se hace el triple y la distancia la hacemos el doble. Vamos a ir por paso. Primero hacemos un esquema. Luego, si la masa de uno de los cuerpos se triplica, vamos a ir por paso. El primero, la masa se triplica, pues la fuerza se triplica, porque hay proporcionalidad directa. Triple masa, triple fuerza entre los dos. Luego ahora la fuerza entre los dos sería el triple. Y si a continuación la distancia se hace el doble, ¿vale? Aquí no lo han hecho a escala, han dejado la misma distancia, pero porque si no necesitaríamos una página más grande. Pero si la distancia se hace el doble, la distancia influye de manera directa, inversamente proporcional al cuadrado. Entonces, si se hace el doble, tenemos que hacer el inverso del cuadrado. El inverso de 2 es 1/2. Y el cuadrado de 1/2 es 4. Luego la fuerza tendríamos que dividirla entre 4. Si ahora lo combinamos todo, el triple de la fuerza y dividir entre 4, nos queda que la fuerza sería 3/4 partes de la inicial. Si fuera un problema con datos numéricos, que nos dieran la masa en kilogramos y esta distancia en metros, podríamos calcular exactamente cuánto vale esa fuerza. Lo que sí sabemos es que de esta primera situación a esta última, triplicando una de las masas y haciendo la distancia el doble, la fuerza final va a ser la que teníamos al principio multiplicada por 3/4. Si la fuerza que hay al principio es 10, pues aquí sería 3 por 10 dividido entre 4, el resultado que salga. Vamos ahora a los ejercicios del final. Ahora nos vamos a ir a estos ejercicios. El 34, que está al final del tema, que dice que en las últimas misiones Apolo los astronautas se desplazaron usando un vehículo de 210 kilos de masa. Razona en tu cuaderno cuál de estas afirmaciones es verdadera. La primera, el cuerpo tiene 210 kilos en la Tierra, pero menos de 210 en la Luna. Eso es falso porque la masa es constante. Da igual donde llevemos ese vehículo, como si lo soltamos en mitad del espacio flotando. Su masa sigue siendo 210 kilos porque es la cantidad de materia, de átomos, partículas en general, de las que está formado. Y eso no va a variar. Por otro lado, el cuerpo pesa 210 newton en la Tierra y menos de 210 newton en la Luna. Esto sí es cierto, haciendo una aproximación, claro, porque en realidad el peso sería, si este es el peso, en la Luna pesaría menos. Hay que tener en cuenta que realmente para calcular el peso tendríamos que multiplicar la masa por la gravedad, que son 9,8. Pero vamos a suponer que un cuerpo pesa 210 newton en la Tierra, en la Luna pesaría menos. En concreto,
En la Luna pesaría aproximadamente 6 veces menos, porque la gravedad en la Tierra es 9,8 y en la Luna es 1,6. Luego, sí es cierto que el peso va a variar y en la Luna va a ser más pequeño. Vamos a ver ahora el ejercicio 35. Lanzamos un balón y una pelota de ping-pong desde una ventana de un segundo piso. ¿Cuál de los dos llega antes al suelo? Pues, ¿en qué influye la masa de ambos cuerpos? Pues entendemos que si la altura es lo suficientemente grande, el balón de fútbol llegaría antes al suelo porque su masa es mayor. Si no hubiera aire, los dos cuerpos llegarían al suelo a la vez. En este caso, la existencia de aire puede hacer que varíe un poco ese tiempo de caída. La fuerza de la gravedad es directamente proporcional a la masa y un cuerpo con mayor masa será atraído con mayor fuerza, ¿vale? Pero si no hubiera aire, los dos caen a la vez. Razona, ¿qué sería necesario alterar para que ambos cuerpos tocasen el suelo en el mismo momento? Pues precisamente eso, hacer el vacío. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en la superficie de la Luna, que tiene gravedad, pero no tiene atmósfera, no hay aire, ningún tipo de gas rodeándola. De manera que allí, pues, por ejemplo, un martillo y una pluma caerían a la vez. Busca ese experimento en YouTube. Martillo, pluma, luna. Es uno de los experimentos que se hizo en una de las misiones que pisaron la luna. Se llevó un martillo y una pluma. Eso ya lo predijo Galileo en el siglo XVII. Y en ese momento un astronauta lo comprobó. Ahora vamos a ver el ejercicio 39, que también es un ejercicio cualitativo sobre la ley de gravitación universal. Tenemos dos cuerpos de masa m que están separados a una distancia d y con una fuerza F. Calcula el valor de la fuerza si la masa de los dos cuerpos se duplica y la distancia se hace constante. Bien, pues esto ya lo hemos visto en varios ejercicios anteriores. Si la masa se duplica es directamente proporcional, doble masa, doble fuerza. Si los dos cuerpos duplican su masa sería doble fuerza y doble fuerza. En total, 2 por 2, 4. La fuerza se hace el cuádruple. Y ahora la masa de los dos cuerpos se duplica y la distancia entre ellos también se duplica. Lo hacemos el doble de pesado, el doble de masa, pero también lo separamos al doble de distancia. Entonces, si la masa se duplica, ya hemos visto en el apartado anterior que la fuerza se va a cuadruplicar. 2 por 2, 4. Y si la distancia se duplica, como la distancia es inversamente proporcional al cuadrado, esa es la proporcionalidad, pues tendríamos que coger esa distancia, el doble, hacerle el inverso, que es un medio, y elevarlo al cuadrado. El cuadrado de un medio es un cuarto. Tendríamos que dividir la fuerza entre 4. Pero por efecto de la masa ya la hemos multiplicado por 4. Luego, en este caso, ambos efectos se anulan y la fuerza resultante sería la misma. Luego, si estas dos masas las hago el doble y las separo a doble distancia, la fuerza con que se atraen será la misma. Y por último vamos a ver el ejercicio 42, que nos dicen que desde una altura de 20 metros lanzamos una manzana con una velocidad de 5 metros por segundo. La trayectoria que sigue es esta que hay aquí. Bien. Y ahora nos preguntan, ¿en la Luna seguiría la trayectoria A o B? Bien, en la Luna la atracción gravitatoria es menor que la terrestre. Hay menos atracción gravitatoria. Luego va a haber menos fuerza de atracción y la manzana va a seguir la trayectoria B. Alcanzará una distancia mayor. Si estuviéramos en otro astro donde la gravedad fuera más pequeña todavía, la trayectoria parabólica sería más abierta incluso. Y si estuviéramos en mitad del espacio vacío sin ningún tipo de atracción gravitatoria, pues la trayectoria sería ¿cómo? Si no hay nada que atrae a la manzana hacia abajo, pues si la lanzamos la trayectoria será esta, movimiento rectilíneo y uniforme. Iría a 5 metros por segundo en una línea recta. ¿Vale?
Pues eso es todo en la sesión 4 del tema 6. Muchas gracias, hasta la próxima.